Bien, pues comenzamos nuevamente una sesión más de dinámica aplicada. En esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre lo relacionado con leyes de Newton. En realidad esto va a ser muy rápido, puesto que de entrada pues ustedes ya conocen lo que representan las leyes de Newton. Este documento ya también se los envié al, al repositorio donde están viendo ustedes los documentos. Y pues bueno, en esta primera parte hablamos acerca de lo que implican las leyes de Newton. Hay cosas muy importantes que tenemos que saber y que tenemos que tener bien claras acerca de las leyes de Newton. Punto número uno, funciona pues para partículas puntuales, funciona para un sistema de muchas partículas, pero ya sea el sistema de muchas partículas o unas partículas puntuales, se deben de encontrar siempre dentro de un sistema de referencia inercial. Cuando están dentro de un sistema de referencia inercial, entonces las leyes de Newton tienen verdadero sentido. ¿Qué implica que tenga un sistema de referencia y que sea un sistema de referencia inercial? Un sistema fijo, lo cual esto es prácticamente imposible encontrar un sistema de referencia que sea fijo. Y los sistemas de referencia que parecieran que son fijos son considerados sistemas de referencia cuasi inerciales o podríamos decir muy aproximadamente inerciales. Ahora bien, lo que hemos aprendido acerca de cómo trazar un vector de posición, localizar a la partícula que esté en movimiento y a partir de ese vector de posición entonces poder obtener lo que es la velocidad y la aceleración del sistema, pues evidentemente encaja perfectamente en el sistema de referencia inercial. Y pues bueno, este texto ustedes lo debieron haber leído y aquí aparece pues evidentemente que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Entonces esta es la expresión que nosotros sabemos de lo que ocurre dentro de ese sistema de referencia inercial cuando estamos siguiendo el movimiento de uno de los objetos que está teniendo un cambio de posición. Ahora bien, si esta velocidad no es constante, entonces también encontramos una aceleración y esa aceleración se puede calcular a partir de la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Bien, también hay propiedades que se pueden ir definiendo, como el caso del momento, y el momento, pues como ya sabemos, se define como la masa por la velocidad, y este es una propiedad también interesante. Otra característica que tienen los sistemas de referencia inerciales es que además estos sistemas de referencia tienden a ser conservativos. Vamos a ver qué características deben de tener estos sistemas de referencia conservativos, porque están dentro de campos conservativos o las fuerzas que actúan dentro de ellas. Eso es más bien lo que requerimos saber. Las fuerzas que actúan dentro de estos sistemas de referencia son fuerzas de carácter conservativo, ¿no? Entonces, una de las primeras propiedades que se puede conservar es justamente el momento. Bien, entonces satisfacen estos sistemas de referencia las tres leyes básicas de Newton. Son tres leyes que en un momento vamos a platicar. Y bueno, pues evidentemente pues aquí vamos haciendo cuentas de cómo deberían de ser las fuerzas que están actuando sobre las partículas individuales. Estamos suponiendo que tenemos una partícula de masa, pero además esta partícula es puntiforme, es decir, es una partícula puntual, pero tiene asociada cierta masa, ¿verdad? Y no nada más tengo una partícula, puedo tener dos, puedo tener varias partículas y solamente actúan fuerzas en la dirección en que la partícula 1 actúa sobre la partícula 2 y la partícula 2 actúa sobre la partícula 1. En esa misma línea de fuerza es donde van a actuar estas fuerzas. Se cumple la tercera ley de Newton y además estamos en el supuesto de que no existen fuerzas externas, que no hay fuerzas fuera del sistema, y esto es también importante, ¿verdad? Y entonces la suma de todas las fuerzas va a dar la fuerza total que pueda tener el sistema.
Correcto. Entonces, bueno, pues aquí vamos hablando acerca de cómo son esas fuerzas, qué es lo que queda implícito dentro de todas esas fuerzas y cómo podemos ir haciendo la suma total de todas las fuerzas. Prácticamente la forma en que nosotros tenemos o tendemos a resolver este asunto de las leyes de Newton tiene que ver justamente en ese sentido, ¿verdad? En el sentido en el que tenemos que hacer una suma de fuerzas y ver cuando esa suma de fuerzas en verdad pues hay un desequilibrio de fuerzas y ese desequilibrio de fuerzas pues entonces nos permite obtener de alguna manera una propiedad que es la propiedad de aceleración. Correcto. Bien. Bien, aquí tenemos las leyes de Newton. Son tres las leyes de Newton. La primera ley de Newton, aquí está enunciada, dice, se conoce como la ley de la inercia. Toda partícula permanece en un estado de reposo. Esto quiere decir que su aceleración debería de ser cero, ¿sí? O de movimiento uniforme en una línea recta, es decir, su velocidad sería constante, ¿sí? A no ser que alguna fuerza, no sabes qué es una fuerza, pero pues así lo dijo Newton, alguna fuerza actúe sobre ella, ¿no? Entonces esta es la primera ley, la ley de la inercia. Esta segunda ley es la ley que nos explica que es una fuerza y dice que si una fuerza actúa sobre ella, obviamente una fuerza externa a la partícula, porque tampoco hay la autointeracción, entonces una fuerza externa a la partícula, y la partícula tiene una masa m, entonces en consecuencia esta se va a desplazar a una velocidad v, y entonces debe cumplirse que F es exactamente igual al cambio que pueda tener el momento. Entonces es la derivada del momento con respecto al tiempo, donde el momento es igual a la masa por la velocidad. Este se conoce como el momento lineal o la llamada cantidad de movimiento. Si m es independiente del tiempo, sabemos que también puede haber sistemas en donde puede haber masas variables. El caso de un cohete es el caso más representativo del asunto cuando se tiene una masa variable, pero ahorita vamos a restringir nuestro enfoque y nuestro estudio solamente a sistemas cuya masa es constante. Bien, entonces es independiente del tiempo, entonces sabemos que de esta ley, si yo sustituyo cuánto vale el momento, que es masa por la velocidad, y la masa es constante, puede salir de la derivada. Al calcular la derivada, pues yo sé que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo me va a dar la aceleración, y de ahí se desprende justamente la famosa ecuación que se dice que es la segunda ley de Newton, aunque la segunda ley de Newton debería de quedar escrita como la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Bien, entonces, esta es la ecuación, pues digamos, más conocida de Newton. Y la tercera ley es si una partícula 1 actúa sobre una partícula 2 con una fuerza F1,2 en dirección de la línea que une a las partículas, entonces la partícula 2 actúa sobre la partícula 1 con una fuerza F2,1. Por tanto, F2,1 tiene que ser igual al negativo de F1,2, ¿no? En otras palabras, existe una reacción igual y opuesta a la acción, ¿no? Y esto pues lo vemos claramente, ¿no? Si yo golpeo la pared de alguna manera ejerce una cierta fuerza sobre mi puño, y evidentemente ahí está la acción, que es golpear, y la reacción de la pared hacia mi puño. Por eso pues es que me duele el golpe una vez que lo he realizado, ¿verdad? Bien, entonces ahora también podemos hablar de fuerza y masa. Sabemos que la masa es una propiedad intrínseca del objeto, por eso dijimos que son partículas puntiformes y que tienen asociadas una masa. Pero el estudio de la masa, como el estudio de la materia, como el estudio de la energía, son precisamente el objeto de estudio de esta ciencia que es la física. Y desafortunadamente hasta este momento todavía no contamos con una definición
enciclopédica, una definición de diccionario para poder definir lo que es la masa. Tenemos una noción intuitiva de lo que es la masa, ¿no? Entonces, la masa es una medida intuitiva de la cantidad de materia que pueda tener un objeto. Sin embargo, la definición precisa que se debe utilizar para los axiomas de las leyes de Newton, pues todavía queda ahí en el aire, ¿verdad? ¿Qué tipo de masa es la que se debería de ocupar? Nosotros la asociamos con esta masa que de alguna manera también se le ha llamado la masa inercial, debido a la primera ley de Newton. Pero bueno, entonces, se debe utilizar a los axiomas de las leyes de Newton, se encuentra aún por definir, todavía no está completamente definida. Asimismo, se entiende por fuerza como una medida del empuje o la tracción que se aplica sobre un objeto, que de manera matemática queda definida a partir de pues, la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, matemáticamente quedó definida por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, aunque muchos dirán que eso no es la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton es aceleración, es igual a la fuerza entre la masa, pero bueno, el despeje de la segunda ley de Newton nos lleva a que fuerza es igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton, establecida por Newton, establece que la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo, y él define la cantidad de movimiento, y entonces de esta manera así lo hace, ¿verdad? Aquí en este gráfico pues hemos puesto un objeto que tiene masa, está sobre una superficie, y evidentemente la fuerza, en este caso esta fuerza jala al objeto, y si una fuerza se le aplica en esta dirección para mover y desplazar al objeto hacia la derecha, entonces esa fuerza resultaría como una especie de empuje, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo veamos a la fuerza y dependiendo la acción que pueda cumplir la fuerza sobre el objeto, o va a jalar o va a empujar. Por eso es que dice o es tracción o es empuje, ¿verdad? Hay una gran cantidad de fuerzas. Nosotros vamos a estudiar las fuerzas de contacto que aparecen aquí. Y bueno, sabemos que en la naturaleza se presentan las fuerzas de largo alcance, fuerzas de corto alcance. Entre las fuerzas de largo alcance está la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética. Y entre las fuerzas de corto alcance, pues están las fuerzas nucleares. La fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Estas son las cuatro fuerzas básicas de la naturaleza, y bueno, la idea de la física es justamente entender en este sentido el concepto de estas fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿verdad? Y bueno, hacia allá es hacia donde se mueve el área de la física, y hacia allá es hacia donde quiere. A estas tres situaciones importantes: una, estudiar estas fuerzas que constituyen la naturaleza; dos, la unificación de estas fuerzas en una sola, por eso es la teoría del campo unificado, en una sola expresión que pueda hablarnos y que pueda decirnos sobre estas fuerzas que de alguna manera se piensa que todas tienen un solo punto de partida. Y tres, pues evidentemente hacia la definición justamente de masa o de materia y de energía, ¿verdad? Entonces ese es el área de la física, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo medimos las masas? Bueno, pues las masas en el sistema MKS lo medimos en kilogramos, ¿sí? Las fuerzas las medimos en newtons y las aceleraciones las medimos en metros sobre segundo. Aquí me equivoqué, está al revés. Son metros sobre segundo y aquí serían centímetros sobre segundos. Son las aceleraciones. En el CGS son gramos, dinas y centímetros sobre segundos. Y en el sistema inglés son libras, poundal, y pies sobre segundo son las aceleraciones en los sistemas que se pueden medir. ¿Sí? Estas son las unidades de masa y peso. Ahora bien, la fuerza, que sería el peso, es una fuerza, por lo tanto tiene unidades de newtons. La masa, que es una propiedad intrínseca del objeto que se está desplazando, se mide en kilogramos, y aunque el peso está relacionado con la masa, son dos conceptos totalmente distintos, ¿verdad? Sí, entonces bien. Hablábamos de los sistemas de referencia. Los sistemas de referencia, ya les platicaba, son sistemas de referencia inerciales y sistemas de referencia no inerciales. Las leyes de Newton tienen sentido solamente en sistemas de referencia inerciales. En los sistemas de referencia inerciales no podemos aplicar tal cual las leyes de Newton. Hay que hacer algunas transformaciones para poder utilizar los conceptos de las leyes de Newton en los sistemas de referencia
no inerciales. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con sistemas de referencia inerciales. Y entonces un sistema de referencia inercial es aquel que se encuentra fijo o aquel que se encuentra moviéndose con velocidad constante. Es decir, el sistema de referencia no se encuentra acelerado. Si el sistema está acelerado, entonces en automático se convierte en un sistema de referencia no inercial. Esto es lo que nos debe quedar claro en relación a los sistemas de referencia. ¿Sí? La Tierra lo podemos considerar como si fuera un sistema de referencia cuasi inercial. Sabemos que la Tierra está haciendo un movimiento periódico alrededor del Sol. Entonces, evidentemente, tiene un desplazamiento y tiene un movimiento, ¿verdad? Pero dentro de la Tierra, aunque también la Tierra tiene un movimiento rotatorio alrededor de su eje, dentro de la Tierra, para distancias muy pequeñas, nosotros podemos considerar un sistema de referencia fijo y sabemos que todo el experimento se estará moviendo porque además el movimiento o la velocidad con la que se mueve es prácticamente constante. Entonces, un sistema de referencia totalmente inercial es un sistema de referencia ideal. En la naturaleza no se presentan los sistemas de referencia totalmente inerciales. Por eso solamente pensamos en sistemas de referencia cuasi inerciales. Muy bien, entonces una vez que tenemos la fuerza, nosotros podemos calcular el trabajo. El trabajo lo podemos calcular como la derivada de W es el trabajo, es igual al producto punto de la fuerza por la diferencial de R, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una partícula que se encuentra en el punto inicial 1 y esta partícula se mueve por la trayectoria hasta llegar al punto final P. Entonces, conforme se vaya moviendo en la trayectoria en el desplazamiento, si esta partícula se está moviendo por efecto de una fuerza, ya sea que esta fuerza le esté jalando, la esté empujando para que se mueva por esta trayectoria, entonces podemos calcular un trabajo. Y ese trabajo estaría dado por esta expresión. Entonces, esta expresión es una expresión diferencial y entonces la podemos calcular. Lo que podemos observar aquí es que evidentemente la fuerza no siempre va a estar apuntando en la dirección de la trayectoria. Llevará un cierto sentido, pero y hará que la partícula se desplace por esa trayectoria. Entonces, punto por punto, en cada punto infinitesimal de la trayectoria, la fuerza tendría que ser tangente a la trayectoria del desplazamiento. Y al ser tangente a la trayectoria del desplazamiento, nosotros podemos trazar un vector de posición que vaya del origen del sistema de referencia inercial, del sistema de coordenadas, al punto en cuestión. Entonces, ese vector de posición que localiza el punto, evidentemente la fuerza que esté actuando allí tendrá dos contribuciones, una contribución tangencial a la trayectoria y una contribución ortogonal a la trayectoria. Las contribuciones ortogonales a la trayectoria que tenga la fuerza no son, es decir, no realizan trabajo, no contribuyen al trabajo, solamente serán las contribuciones que sean tangenciales a la dirección del movimiento. Por eso es que tenemos que calcular el producto punto, porque esa dirección tangencial a la dirección del movimiento es un vector que sea paralelo al vector desplazamiento de R, y al ser un vector paralelo al vector del desplazamiento de R, entonces podremos calcular la magnitud del trabajo. Si este vector que tenemos aquí F fuera ortogonal al desplazamiento que tiene la partícula, pues el producto punto sería 0. Esa es la razón por la cual esa contribución no genera trabajo, ¿no? Entonces, muy bien. Para calcular el trabajo, pues tendremos que integrar esta expresión sobre toda la trayectoria, sobre toda la curva. Esta se conoce como una integral de línea. Cuando nosotros la integramos, evidentemente la tendríamos que integrar desde el punto inicial hasta el punto final. Y cuando nosotros la integramos desde el punto inicial sería desde el vector R inicial, que sería el vector inicial, hasta el vector R final. Entonces estaríamos integrando sobre la trayectoria. ¿Sí? Entonces,
Una vez que nosotros tenemos el cálculo del trabajo, podríamos nosotros también calcular la potencia, que es la variación en el tiempo efectuada sobre una partícula, ¿no? Es decir, cómo varía el trabajo que se está ejerciendo sobre la partícula con respecto al tiempo. Entonces es la derivada de W, la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Sin embargo, pues también podremos nosotros calcular la potencia como F es igual a F por B, donde B ¿quién es? Pues es la derivada de R con respecto al tiempo. Si nosotros hacemos el producto punto que tenemos aquí, pues evidentemente me quedaría en el numerador f.dr, que sería la definición de ¿quién? De W, y en el denominador me quedaría ¿quién? Me quedaría de T. Por lo tanto, entonces la definición de la potencia como la razón de cambio del trabajo con respecto al tiempo es una definición correcta. La potencia se mide en watts en el sistema internacional. Ahora bien, una vez que yo puedo calcular el trabajo, entonces también puedo hacerlo de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces yo tengo que integrar el trabajo, tengo que integrar desde R1 hasta R2 de F punto diferencial de R, y entonces evidentemente como estoy considerando las contribuciones que son paralelas a la diferencial de R, ¿sí? Entonces puedo hacer el cálculo vectorial, que sería la magnitud de F, la magnitud de R, y evidentemente aquí me quedaría por el coseno de estos dos vectores, pero el ángulo que forman estos dos vectores es, en este caso, 0, y coseno de 0 vale 1, por lo tanto me quedaría esta expresión. Ahora sustituyo el valor de la fuerza. Yo sé que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por la aceleración por la diferencial de R. Y entonces pongo a la aceleración como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por la diferencial de R, que es el término que viene aquí, y la masa, como ya dijimos, es una masa constante, la puedo sacar de la expresión. Al sacarla de la expresión, entonces me queda pues la integral de línea, que es la misma integral que estoy manejando, pero entonces este diferencial del tiempo, aquí tengo un producto de esta razón de la derivada de B con respecto al tiempo por la diferencial de R, y entonces lo que yo puedo hacer es asociar esta diferencial del tiempo también a la diferencial de R, porque conforme se mueva la velocidad también se mueve la posición. Entonces no tengo mayor problema en hacer que esta diferencial del tiempo también esté o pueda, no también, sino que pueda estar asociada a la diferencial de R y dejar la diferencial de B por separado, que es lo que hacemos aquí. Digamos que conmuta la diferencial del tiempo con los dos diferenciales que tenemos aquí. Ahora bien, si solamente estoy haciendo una sola derivada, ¿no? Entonces este concepto lo conozco, esta es la derivada de R con respecto al tiempo, por lo tanto esta es la velocidad. Y entonces ahora yo he cambiado mi variable de integración. De alguna manera es como si hubiese yo hecho un cambio de variable, y al cambiar la variable de integración ya no voy a integrar sobre R. Fíjense, aquí estoy integrando sobre R, es mi variable de integración, pero aquí al hacer este cambio lo que estoy haciendo es que este se convierte en la velocidad, porque es el concepto que yo sé, de la derivada de R con respecto al tiempo es la velocidad, y me queda la velocidad por la diferencial de B. Al haber hecho el cambio de variable, pues también tengo que cambiar los límites de integración. Como ya no integro en R, ahora tengo que integrar en B. La masa quedó afuera. Y entonces, bueno, continúo haciendo la integral. Esta es la expresión que teníamos anteriormente para que no nos perdamos. Y entonces el trabajo, ahora yo puedo asociar, yo me doy cuenta que este término no es otra cosa que la diferencial de este. Si yo calculo la diferencial de este término, entonces tengo que bajar el exponente y me quedaría 2 entre 2, que se cancela, y me quedaría el argumento que sería B, ¿sí?, por la derivada del argumento, que en este caso sería dB. Entonces me quedaría este término que yo tengo aquí, me quedaría B por la diferencial de B o la diferencial de B por B, porque ambos conmutan. Entonces yo puedo cambiar de este término a este término, y al cambiar me quedaría la diferencial desde B1 hasta B2, la integral de la diferencial de un medio de B cuadrada, ¿sí? Y aquí pues simplemente aplico el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo me dice que es esta integral, perdón, la integral de una diferencial es el valor de la diferencial o la variable de la diferencial evaluada en el límite superior menos el límite inferior, que es justamente el resultado que tengo aquí.
Por lo tanto, el trabajo lo puedo escribir de la siguiente manera, y entonces me quedaría que el trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces se define la energía cinética como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y como una expresión de energía cinética, así es como la estamos definiendo. Esta es la expresión de la energía cinética, la vamos a manejar con T mayúscula. T es la energía cinética, por lo tanto yo tengo aquí que W es igual a T2 menos T1. Pero T2 menos T1 es un delta de T, por lo tanto el trabajo que yo puedo establecer es que T2 menos T1 es igual al cambio de la energía cinética. Y esta es la primera parte del teorema trabajo-energía. Entonces, fíjense, el hecho de haber establecido una fuerza dentro del sistema de referencia, entonces me permite calcular el trabajo. Una vez calculado el trabajo, entonces puedo asociar ese trabajo a un cambio de energía. Bien, ahora vamos con el trabajo en un campo conservativo, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos una función escalar. Esta función escalar la vamos a definir como U, y lo que sabemos de esta función escalar es que esta función escalar yo la puedo encontrar como menos el gradiente de esa función, y eso me tiene que dar la fuerza. Entonces esta es una definición: menos el gradiente de la función escalar U me da la fuerza. Y entonces puedo mostrar el siguiente enunciado: el trabajo total realizado al mover la partícula a lo largo de una trayectoria, la misma trayectoria que presentamos en la diapositiva anterior, desde el punto P1 hasta el punto P2, si estoy dentro de el concepto de que la fuerza puede ser esto, pues entonces puedo calcular el trabajo. Y si puedo calcular el trabajo, pues hago exactamente la misma historia, ¿verdad? Tengo la fuerza, punto diferencial de R, y entonces sustituyo el valor de la fuerza, pero ahora no voy a sustituir F igual a masa por aceleración. Ahora lo que voy a sustituir es menos el gradiente de U, porque yo sé que la fuerza la puedo obtener a través de menos el gradiente de esa función escalar. Entonces lo que obtengo es esto, ¿verdad? Y entonces aquí, y lo que podemos hacer justamente es realmente hacer el producto vectorial, ¿verdad? Y entonces al hacer el producto vectorial, pues yo lo que tendría, acuérdense que el gradiente es la parcial respecto de X en coordenadas cartesianas en la dirección Y, más la parcial respecto de Y en la dirección J, más la parcial respecto de Z en la dirección K. Obviamente ese operador estaría entrando y actuando sobre la función escalar U. Bien, y ahora mi diferencial de R en coordenadas cartesianas tendría que ser diferencial de X en la dirección Y más la diferencial de Y en la dirección J más la diferencial de Z en la dirección K. Cuando hago el producto punto, pues me va a quedar el producto que yo tengo aquí. Y este producto que tengo aquí, pues evidentemente es prácticamente un producto de la parcial de la derivada de U con respecto a R por la diferencial de R. Y entonces no es correcto lo que voy a decir desde el punto de vista matemático, pero es plausible entenderlo de esta forma. Es como si yo estuviera cancelando este dr con este dr y solamente me quedara ¿quién? La diferencial de U. Los matemáticos seguramente se van a enojar cuando escuchen esto, ¿verdad? Pero bueno, entonces me quedaría que el trabajo es igual al negativo de R1 hasta R2 de la diferencial de U. Y otra vez aquí aplico el teorema fundamental del cálculo y entonces puedo evaluar la variable, en este caso U, entre los límites superior menos el inferior. A la hora de hacer la evaluación, entonces obtenemos esto, y entonces definimos a U, esa función escalar que nos inventamos ahí, pues la definimos como la energía potencial. Esta energía potencial puede ser gravitacional, esta energía potencial puede ser una energía potencial elástica, o puede tener otra característica de energía potencial. Esta energía, ¿qué quiere decir que sea potencial? Que se puede transformar en energía cinética. En el fondo, esto es lo que estaría indicando el término potencial, ¿no? Es potencialmente energía, ¿no? Entonces, también lo que podemos observar es que aquí no me queda propiamente el delta de U, sino lo que me queda es el negativo, precisamente por la manera en que construimos la fuerza como menos el gradiente del potencial, y entonces me queda el negativo de delta de U, y ese negativo de delta de U me permite calcular también el trabajo, ¿no? Entonces, tenemos una
manera de calcular la fuerza que no sea exclusivamente a través de segunda ley de Newton, sino que obedezca a que esta fuerza yo la puedo construir como menos el gradiente de una función escalar U, que ahora yo sé que esa función escalar U es una energía potencial, o lo que es igual si yo despejara de aquí de alguna manera, lo que yo tendría que hacer es justamente calcular el rotacional de F. Y el rotacional de esta función, pues evidentemente me tiene que dar 0, porque sabemos del cálculo vectorial que el rotacional de un gradiente me da precisamente 0, ¿verdad? Entonces este es un concepto interesante que me va a permitir encontrar aquellas fuerzas que sean conservativas. Uno, si yo la puedo construir a través de una función potencial a través de menos el gradiente. 2, que el rotacional de esta fuerza que yo puedo obtener tenga que ser 0, o en su defecto 3, que la integral de línea o de trayectoria, como ustedes gusten, son términos semejantes, cerrada, es decir, en una trayectoria cerrada salgo de un punto, doy la vuelta y regreso al mismo punto, entonces la integral de esa fuerza que estoy obteniendo tiene que ser 0. Y entonces, si se cumple cualquiera de estas dos, evidentemente estaría yo tratando con una fuerza que es obtenida a través de menos el gradiente de un potencial, y entonces puedo decir que esa fuerza es una fuerza conservativa. Entonces, esta es la importancia de tener las fuerzas en los campos conservativos, ¿no? Entonces, una manera también que puedo yo ahora a la inversa, ¿no? En lugar de tener la expresión anterior que tenía yo, F es igual a menos el gradiente del potencial, si yo integro esta cosa, pues entonces lo que puedo obtener es justamente la energía potencial, y esta energía potencial la puedo integrar como la trayectoria que va de F punto diferencial de R, ¿no? Y entonces, y evidentemente esta expresión que no es otra cosa que la expresión del trabajo, y que cuando yo calcule esta integral, pues aquí me daría justamente el trabajo, y que el trabajo va a ser exactamente igual a menos la diferencial de energía. Entonces, yo puedo definir aquí el 0 de energía potencial. En este caso se está definiendo que el 0 de energía potencial es cuando R tiende a infinito, ¿no? Muy bien, entonces podemos hablar con estos dos términos, el anterior de que el trabajo es igual al menos el negativo del cambio de la energía potencial, y que el otro término de que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética forman parte, ambos dos pedazos forman parte del teorema trabajo-energía. Es la primera parte del teorema trabajo-energía, el cambio de la energía cinética es igual al trabajo. La segunda parte es el cambio negativo de la energía potencial es igual al trabajo. Si juntamos estos dos términos que están aquí, ¿sí? Entonces, porque estamos hablando del mismo trabajo, entonces me debe quedar menos U en R final más U en R inicial debe ser igual a T final menos T inicial. Y entonces, evidentemente, este término de T inicial pasa a este lado, este término de U final pasa a este lado, y entonces me queda aquí la suma de las energías al inicio debe ser igual a la suma de las energías al final. Y entonces, pues ya puedo yo definir una nueva propiedad que es en este caso la energía. Esta energía se conoce como la energía mecánica total del sistema, en donde tengo asociadas la energía cinética y todas las posibles energías potenciales que pueda tener el sistema. Si yo sumo todas esas energías potenciales y además estoy tratando con fuerzas conservativas, ¿qué quiere decir que sean fuerzas conservativas? Que el rotacional de la fuerza sea igual a 0, o que la integral del cálculo del trabajo en una trayectoria cerrada sea igual a 0, entonces estaríamos hablando que estamos teniendo un sistema conservativo, y la energía mecánica total siempre será constante. Se conservará durante todo el proceso. Es justamente lo que me está diciendo. Una vez que tengo fuerzas, ya puedo
Resumiendo, puedo calcular trabajo. Una vez que tengo trabajo, puedo calcular energías. Una vez que tengo fuerza y que me doy cuenta que esa fuerza es una fuerza conservativa, puedo calcular energía potencial. Junto a estas dos energías tengo energía mecánica total para un sistema conservativo, y todo proveniente ¿de quién? De un sistema de referencia totalmente inercial. Sin embargo, también puedo integrar la expresión, también en un integral de línea, pero ahora puedo integrar con respecto al tiempo. Y entonces esta expresión que aparece aquí me va a dar el impulso. Un objeto, para que pueda moverse, para que pueda desplazarse, necesariamente tiene que actuar una fuerza sobre él. Fue lo que dijo la segunda ley de Newton. A no ser que una fuerza actúe sobre él, una fuerza que actúa sobre un objeto por un cierto instante de tiempo le proporciona un impulso. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, si yo integro la fuerza respecto al tiempo, entonces yo lo que voy a tener es el impulso. Esta es la definición del impulso. Entonces, fíjense, voy a cambiar nuevamente la fuerza por masa por aceleración, segunda ley de Newton. Aquí me queda la masa, y yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad, con respecto al tiempo. Y otra vez, no es correcto matemáticamente, pero es muy práctico desde el punto de vista físico, y este delta de t con este del t se cancelan y solamente me quedaría la diferencial de b. Entonces ahora ya hice yo un cambio de variable, y ahora yo puedo cambiar esta r inicial y esta r final por una velocidad inicial y una velocidad final que están asociadas al cambio del movimiento. Al estar asociadas al cambio al desplazamiento, entonces otra vez me queda el teorema fundamental del cálculo, y me queda entonces m por delta de b. Puedo meter la m a la b y me quedaría entonces delta de p, y entonces lo que obtengo aquí es justamente el teorema impulso, que es J, momento. ¿Qué es el impulso? El impulso es el cambio en el momento que puede tener la partícula o el sistema de partículas. Si hay una fuerza que actúa sobre el sistema de partículas o que actúa sobre la partícula durante un cierto intervalo temporal, entonces necesariamente habrá un impulso, y ese impulso lo puedo entender y lo puedo comprender como que hay un cambio en los momentos asociados a cada una de las partículas involucradas en el sistema sobre las cuales está actuando la fuerza, ¿verdad? Correcto, muy bien. Entonces, pues esto es lo referente al impulso. La torca, entonces nuevamente ya tenemos una fuerza, y entonces ahora podemos definir una propiedad interesante que sería la torca. La torca también tiene que ser un vector, es un vector y es una nueva propiedad. Esta la vamos a encontrar como R. Fíjense, aquí va la partícula, se está desplazando en la trayectoria, la fuerza está actuando en esta dirección, entonces el ángulo que forman la fuerza y el vector de posición R para que está localizando la partícula genera una torca, y la torca es el efecto que puede tener el objeto para poder rotar, para que pueda moverse en un movimiento rotacional. Y entonces la definición de torca es igual a que la torca es igual a R cruz F. Entonces, todo esto ocurre respecto de un punto de referencia, que en este caso nuestro punto de referencia sería el origen de nuestro sistema de referencia inercial. En ese sentido estamos hablando de cómo calcular la torca, ¿no? Nuevamente podemos observar que esta fuerza tiene dos componentes. Esta fuerza es tangencial a la trayectoria, y esta fuerza yo la puedo descomponer en una fuerza tangencial y en una fuerza ortogonal a la trayectoria. En este caso, la fuerza que va a ser interesante va a ser la fuerza perpendicular a la trayectoria, y esa es la que me va a permitir calcular la fuerza. La otra fuerza no me va a generar torca. La otra fuerza no me genera torca porque la fuerza que sea normal a la trayectoria estaría exactamente en la misma dirección del vector R. Entonces, digamos que sería una fuerza radial, y esa fuerza radial, al hacer el producto cruz con el vector R, que el vector lleva una dirección radial, pues evidentemente me daría que la torca es 0. Entonces esa fuerza no tiene contribución, sino solamente la fuerza tangencial nuevamente a la dirección del
movimiento, ¿no? Entonces podemos calcular que la torca, ya en magnitud, si calculo la magnitud de la torca, me queda la magnitud de R, la magnitud de F, que sería justamente la fuerza tangencial, ¿verdad? Muy bien, entonces puedo yo escribir que esta es la torca, perdón, es la fuerza ortogonal a R, y que en este caso es la fuerza tangencial, ¿sí? ¿Por qué digo que es la fuerza tangencial? Véanlo de esta manera, ¿sí? Aquí simplemente estamos sustituyendo este término aquí, y luego esta fuerza ortogonal a R, pues es justamente la fuerza tangencial, y aquí sustituimos la segunda ley de Newton, donde decimos que esta fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial que lleva la partícula en ese punto, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos haciendo. Y esta aceleración es la aceleración tangencial. Entonces, aquí lo único que hacemos es después sustituir cuál es la aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial es R, que sería la distancia al origen, ¿sí? Multiplicado por la aceleración angular. Y al multiplicarlo por la aceleración angular, pues evidentemente me da la aceleración tangencial. Por lo tanto, yo puedo escribir m por r cuadrado multiplicado por alfa, y lo que obtengo aquí, que no es otra cosa más que este término lo puedo asociar al momento de inercia. Y entonces me queda la expresión de que la torca es igual al momento de inercia por la aceleración. Esto también lo podemos escribir de la siguiente forma, fíjense. R cruz F, ¿sí? que es la definición de la torca. Si yo cambio a la fuerza por la derivada de la velocidad o la derivada del momento con respecto al tiempo, puedo sacar la m y puedo sacar también la derivada con respecto al tiempo para que me quede R cruz B. Entonces, esta expresión es correcta, no tengo mayor problema con ella, ¿sí? Y evidentemente aquí lo que estamos haciendo es meter la m para acá para que me quede el momento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otra expresión para la torca, ¿cuál sería? Pues entonces la torca debiera ser la derivada con respecto al tiempo de R cruz P. Pero ¿quién es R cruz P? Bueno, pues R cruz P nosotros lo vamos a definir como L. Y L es el momento angular. Por lo tanto, mi torca yo la puedo escribir como R cruz F, que es la definición que tenemos, la definición simple de torca. Y la otra definición que tengo para la torca es que es la derivada del momento angular, donde el momento angular no es otra cosa que R cruz P. Y R cruz P tiene unidades de momento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, representan el análogo de la segunda ley de Newton para el caso rotacional y permite obtener el momento angular. Y entonces obviamente tenemos que la derivada de L con respecto al tiempo es igual a I por alfa. Esto nos hace pensar que entonces L debe de tener también una característica importante, ¿verdad? Entonces fíjense, tenemos que la diferencial de L es igual a I por la derivada de omega con respecto al tiempo, que este sería alfa. Y entonces lo que vamos a hacer es despejar esta diferencial de L, pasamos este diferencial de término de T para acá, o lo que sería igual, ¿no? Integrar diferencial de T, y entonces me quedaría la diferencial de L es igual a I por la derivada de omega con respecto al tiempo, que es alfa, por la diferencial del tiempo. Entonces, integro, y aquí esto lo tengo que integrar desde un momento angular inicial hasta un momento angular final de la diferencial de L, y esto es igual a I por la integral de omega inicial hasta omega final de la diferencial de omega. Entonces, esta integral pues es la que tenemos que terminar. Terminamos la integral, me queda un delta de L es igual a esto, y aquí me queda un delta de I por omega, que represente el análogo al teorema impulso-momento para el caso rotacional. Por lo tanto, se desprende claramente de aquí de que delta de L es igual a ¿quién? A delta de I omega. Se desprende que L es igual a I omega. L, ¿quién es? El momento de inercia por W. ¿Y W quién es? La velocidad angular. ¿Sí? Entonces, en el caso lineal tenemos que M por B es una constante. En el caso rotacional tendríamos que M por R cruz B
debiera ser una constante. Entonces, si el momento externo neto que actúa sobre una partícula es 0, el momento angular permanecerá constante. Este teorema se llama generalmente el principio de conservación del momento angular. ¿Cuándo existe la conservación del momento angular? Cuando las fuerzas externas son 0. ¿Cuándo existe la conservación del momento angular? Cuando las torcas externas son 0. Es decir, el momento lineal se conserva cuando la suma de todas las fuerzas externas es 0. El momento angular se conserva cuando la suma de todas las torcas externas es 0. Y entonces, pues ahí tenemos justamente el asunto relacionado con todo lo que se desprende de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Todo lo que se desprende de esas tres leyes fundamentales de la mecánica clásica. Digo fundamentales en cierto sentido porque si ustedes han entendido completamente lo que hemos platicado en esta sesión así muy someramente, solamente tienen validez en sistemas de referencia inerciales. Y afuera de esos sistemas de referencia inerciales existen sistemas de referencia que son totalmente no inerciales, en donde evidentemente ya no tiene alcance las leyes de Newton. Y como podemos observar también, existen fuerzas no conservativas. Estas fuerzas no conservativas también pues tienen ciertas limitantes en el asunto relacionado con con los sistemas de referencia inerciales. Aquí hay algo interesante que vale la pena que lo lean. ¿Qué se obtiene de las fuerzas cuando son provenientes de una función gradiente? Entonces los resultados que se obtienen aquí, como el trabajo, el impulso, el momento angular, se cumplen para todos los tipos de campos de fuerza, conservativos o no. Sin embargo, los resultados relacionados con el teorema trabajo, energía, potencial y conservación de la energía para sistemas o para fuerzas no conservativas no se cumplen. Evidentemente no se va a conservar la energía. Fuerzas disipativas que estén actuando y estas fuerzas no son provenientes de un potencial, por lo tanto no la puedo construir. Evidentemente cuando yo calcule el trabajo no va a ser 0 y esa fuerza no conservativa evidentemente lo que va a hacer es hacer que la energía se pierda, ¿sí? Entonces esto es importante para los campos conservativos, para los casos conservativos y bueno, los casos no conservativos, pues evidentemente hay que hacer en lugar de conservación de la energía, lo que se propone es hacer una modificación y hacer más bien un balance de energía. Conociendo de antemano el trabajo que genera esa fuerza, ese sí lo puedo calcular porque es una integral de línea y si conozco la naturaleza de la fuerza puedo calcular el trabajo, entonces eso me lleva a no proponer un teorema trabajo-energía, sino a proponer un balance energético. Y ese balance energético me permitirá de alguna manera entender cuánta energía estoy perdiendo por efecto de las fuerzas no conservativas. Bien, como ven, hasta aquí es la segunda ley de Newton. Fue una sesión muy rápida. Espero no haberla dicho tan atropellada y de antemano yo les digo que pues esto ya lo conocían ustedes, es perfectamente bien conocido, los problemas que ustedes tienen que resolver los pueden resolver con todo el arsenal que ustedes ya conocían de todo esto desde que estudiaron la física del Resnick. Correcto, pues hasta aquí la sesión, muy bien, nos vemos en la próxima.